Muchas gracias por venir aquí a pasar un rato de intercambio de ideas, ¿no? Esperanzadoras, esperamos. Y enhorabuena a la coordinadora por habilitar, ¿no?, un marco de encuentro para pensar la paz tirando de múltiples hilos, ¿no?, y pensar de qué está habitada esa paz, ¿no?, de la que tanto hablamos y que nos gustaría que llegara, pero de qué está habitada, ¿no?, de qué está habitado ese espacio. Y también que creo que es la potencia, ¿no?, de este intercambio que vamos a tener, pues poder articular reflexivamente desde estos distintos puntos de vista, ¿no?, tres dimensiones del marco actual que parecen alejarnos, ¿no?, de esta tan deseada paz, pues desde las fronteras, ¿no?, con el racismo, con la necropolítica que implican, la energía como fin a toda costa, ¿no?, para alimentar este monstruo, ¿no?, que parece que nunca se sacia. Y los fusiles y esta industria armamentística, ¿no?, como el paradigma de un modelo que aúna, pues, por un lado, esta deshumanización que estamos viendo todo el tiempo y, por otro lado, una acumulación capitalista sin límites. Y, bueno, pues contamos con tres ponentes maravillosos para abordar todo esto. Voy a pasar a presentarles. Vamos a empezar con Josefa, que está aquí a mi izquierda, que es Josefa Sánchez Contreras, que es investigadora, activista y ensayista, y forma parte del pueblo, pertenece al pueblo zoque de San Miguel de Chimalapa, en Oaxaca, en México. Investiga sobre colonialismo energético y despojo racista en el marco de la emergencia climática. O sea, un marco súper completo. Visibilizando el impacto de los megaproyectos renovables en los territorios indígenas, ¿no?, que entiendo que es una problemática de la que vas a desarrollar, así como las defensas, las resistencias territoriales que emprenden los pueblos contra estos macroproyectos. Es coautora de más de 3 libros, de muchísimos artículos, entre ellos uno que se llama Colonialismo energético, que creo que es el que más vas a desarrollar, ¿verdad? Territorios de sacrificio para la transición energética. Pere Brunet Crosa, doctor y catedrático jubilado de la Universidad Politécnica de Cataluña, es divulgador científico y ha centrado su interés en el estudio de las implicaciones sociales de la ciencia y la ingeniería y en el análisis del militarismo y terrorismo desde una perspectiva inspirada en bases científicas. Y también las aplicaciones de la ciencia en el ámbito de la paz. Es investigador no sé si lo digo bien, del Centre de las de Estudios por la Paz. Lo digo bien, ¿no? Es que lo he leído 1000 veces, pero no lo suelo pronunciar. Y es autor de numerosos artículos e informes como Crisis climática, Fuerzas Armadas y Paz ambiental, o sobre propuestas para una Europa de la distensión, la paz y la seguridad compartida. Y pasamos por último a presentar a Beatriz Arnal Calvo, que es integrante de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad y parte del grupo de paz ambiental, IPAZ, que ha mencionado antes en la presentación, y es candidata doctoral, está haciendo el doctorado en la Universidad de Brighton, y es investigadora de la Fundación Seminario de Investigación por la Paz, pacifista, feminista, sindicalista, ecologista y autora de un informe reciente que se llama Hacia una política climática libre de combustibles fósiles, aportes desde el feminismo pacifista. Bueno, pues con todos estos elementos vamos a empezar. No tenemos mucho tiempo y tenemos muchas cosas, ¿no?, de las que hablar. Vamos a empezar por la importancia, ¿no?, de correlacionar estos 3 ámbitos que aparecen en el título, las fronteras, los fósiles y los fusiles, ¿no?, como esta especie de triángulo de las Bermudas, ¿no?, de la esperanza en el futuro. Y bueno, por ver vuestros pareceres, ¿no?, sobre qué es lo que implica este título, estas 3 Fs, que parecen un trabalenguas, ¿qué conexiones podemos encontrar entre estas 3 Fs, digamos, y qué tiene esto que ver, ¿no?, las fronteras, los fósiles y los fusiles con la paz? No sé quién quiere empezar, si queréis que os sugiera alguien, pues si quieres, Josefa. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. En principio, gracias a la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo sobre todo por abrir estos diálogos, este hilo de diálogos, ¿no? Estamos en el marco de un diálogo más amplio sobre la paz en tiempos de guerras, ¿no? Y no es un eslogan, es una realidad cruda
que atraviesa a unos territorios más que a otros. Y creo que es un diálogo sumamente necesario y efectivamente esta triada que dice fronteras, fósiles y fusiles es sumamente sugerente para entrelazar tres grandes relaciones de dominación que hoy día están agudizando las guerras, no solo las más visibles como la que estamos sintonizando en vivo en Palestina, sino las otras guerras que se están dando de otras modalidades, como es la que se despliega en los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Efectivamente, cuando escuchamos fósiles, escuchamos que hay una profunda crisis del régimen fósil, ¿no? Este régimen fósil inaugurado por las sociedades profundamente dependientes, las sociedades industriales profundamente dependientes a esta fuente energética, de tal forma que hemos llegado a un punto que más del 80% del consumo energético a nivel global depende de los fósiles, ¿no? Y también una asociación muy estrecha entre las guerras bélicas, entre la industria bélica con el régimen fósil, pero también con las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el otro aspecto de esta profunda crisis del régimen fósil. Y bueno, y a mí lo que me sugiere este título cuando leo Fronteras es que efectivamente a la luz de esa crisis fósil, a la luz de esa emergencia climática, vemos también que las fronteras se van volviendo cada vez más onerosas. Y pienso en las fronteras de Europa, y pienso en las fronteras de Estados Unidos, y pienso en las fronteras de estas metrópolis, ¿no? Cuyos procesos de industrialización se siguen erigiendo sobre el despojo y acumulación de los recursos de América Latina y África, ¿no? Al mismo tiempo que van cerrando sus fronteras para las poblaciones y los pueblos que venimos de esos territorios saqueados. Entonces hay una correlación muy, muy fuerte y creo que es muy, muy pertinente estas tres palabras claves para ir tejiendo esa conversación. Beatriz, ¿cuál sería tu lectura? Sí, yo quiero un poco presentarme y presentar mi posicionalidad, ¿no? Es una práctica feminista decir de dónde venimos y, como hemos dicho, soy miembro de WILF España, es una organización feminista y pacifista y yo voy a hablar desde esta perspectiva de feminismo pacifista con el componente también ecologista. Precisamente con esta organización acabamos de hacer una campaña en apoyo a la iniciativa por un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. Por lo tanto, yo voy a proponer que nos enfoquemos en estos vínculos múltiples entre fronteras, fósiles y fusiles, que me parece como una gran maraña, y propongo desenmarañarla tirando de este hilo de los fósiles en primer lugar. Quizás me voy a extender un poco en esta parte porque creo que los vínculos son muy complejos y muy profundos y quizás esto ya pues, empiece a dar un poco ideas de por dónde vamos a ir en el resto del diálogo. Comienzo entonces por los combustibles fósiles. No quisiera explicar qué son los combustibles fósiles. Creo que todos tenemos una noción bastante general de qué son los combustibles fósiles, pero sí que recalcar que son principalmente el carbón, el gas y el petróleo, que son recursos energéticos no renovables, y esto es muy importante recalcarlo, y que su extracción supone unos impactos geológicos enormes. Pero además tienen otros impactos que se producen no solamente en la quema de los combustibles fósiles, sino a lo largo de todo el ciclo de producción de los combustibles fósiles, es decir, desde la exploración de los yacimientos, la extracción, la modificación, por ejemplo, el licuado de gas, el consumo, la quema, etc. Hay un consenso científico muy claro de que los combustibles fósiles son la causa principal de la crisis climática. Los combustibles fósiles son responsables del 86% de todas las emisiones de CO2 de los últimos 10 años. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, decía que los combustibles fósiles son incompatibles con la vida. Y decía también que no podemos apagar un incendio con una manguera de combustibles fósiles, que creo que esta frase es bastante ilustrativa de la envergadura del problema que tenemos.
En teoría, no deberíamos quemar más combustibles fósiles porque esto supondría rebasar con creces el límite del Acuerdo de París de 1,5 grados centígrados por encima de la era preindustrial. Sin embargo, estamos ya camino de producir más del doble de los combustibles fósiles que deberíamos si quisiéramos estar dentro de estos límites planetarios. Pero más allá del clima, los impactos de la crisis climática son también sociales, son para la salud, y también tiene que ver con otros productos que se crean a través de los combustibles fósiles, como por ejemplo los plásticos, y otros que también tienen pues, grandes impactos ambientales y para la salud. Todo este proceso de uso de combustibles fósiles, como digo, a lo largo de todo el ciclo de producción de los combustibles, supone contaminación de aire, de agua, de suelo, degradación de los ecosistemas, disminución de la biodiversidad, pérdida de paisajes y medios tradicionales de vida, desplazamiento forzado de la población humana y no humana, deforestación, efectos negativos para la salud, accidentes, explosiones, derrames y también aumento de la violencia, la militarización y también la violencia de género y sexual. Y ahí empiezo un poco a vincular con la otra patita de los fusiles. Los combustibles fósiles juegan también un papel esencial en los conflictos socioambientales en todo el planeta. Creo que Pera probablemente nos ampliará mucho más este tema, pero ya quisiera introducirlo. Los ejércitos son la institución que más combustibles fósiles consumen del planeta y son también los que más huella de carbono tienen. Dicen los estudios que alrededor del 5,5% de todas las emisiones, de toda la huella de carbono, son de los ejércitos. Hay varios vínculos entre los combustibles fósiles y las guerras. Por una parte, guerras por los combustibles fósiles, es decir, por el acceso a los recursos de los combustibles fósiles y su control, que contribuyen a la mayoría de las tensiones geopolíticas. Por ejemplo, precisamente un informe de Greenpeace, también en el centro de las, decía que casi 2/3 de las misiones militares de la Unión Europea se destinan a proteger los yacimientos de combustibles fósiles, es decir, se destinan a proteger la continuidad de la importación de combustibles fósiles para el continente europeo. Lo cual crea mucha dependencia de los combustibles fósiles, pero también de regímenes autoritarios que violan sistemáticamente los derechos humanos o que son inestables políticamente, ¿no? Uno de los grandes distribuidores de combustibles fósiles al continente europeo son, como sabemos, Argelia, pero también Nigeria, Rusia, Qatar, Guinea Ecuatorial, Angola y también Libia. Pero también hay otra relación de la guerra y los combustibles, porque los combustibles alimentan los tanques de guerra, alimentan los barcos de guerra, los aviones de combate, etc. Es decir, los tanques que ahora mismo están ocupando Gaza están alimentados por combustibles fósiles. El 50% de los combustibles fósiles que se exportan a Israel y que sabemos que están contribuyendo al genocidio de Gaza proceden de Turquía. Un alto por ciento también de Azerbaiyán y de otros países de Europa del Este. Por tanto, claramente los combustibles fósiles suponen un obstáculo para la paz y para la estabilidad y la seguridad globales. También para los derechos humanos, por poner un ejemplo, el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Hay estudios que también demuestran que los combustibles fósiles son un obstáculo para los ODS, para todos los ODS, también para el ODS 16 sobre paz. Y como me queda poco tiempo, ya lo quiero enlazar con las fronteras. Todo esto ocurre en un contexto de zonas de sacrificio, ya como anticipaba Josefa, ¿no? Zonas específicas del planeta o territorios del terror, que también algunas activistas han mencionado, en las que se convierten en estos lugares de extracción, ¿no? Con estos impactos para los ecosistemas, para las comunidades, que son específicamente o particularmente comunidades del sur global, indígenas, afrodescendientes, campesinas, rurales, etc. Y al mismo tiempo, una política de mayor militarización de las fronteras, mayor militarización, cada vez más muros más altos, más contención de las migraciones, precisamente de las poblaciones a las que vendemos armamento y que muchas veces huyen precisamente por esta combinación de crisis climática y militarización. Me voy a dejar ahí por ahora.
Muy bueno, entonces estamos viendo como estos procesos perversos, digamos, que se retroalimentan, ¿no? El extractivismo y la securitización de las fronteras, el extractivismo fósil y cómo esto alimenta las guerras que además siguen alimentando el extractivismo. ¿Cómo cerraríamos, digamos, este panorama? Sí, bueno, nosotros desde el Centro de las tocamos más bien el tema de los fusiles, digamos. O sea, hemos hablado de los fósiles, de las fronteras, de los fusiles. ¿Por qué? Bueno, porque realmente, bueno, hago una pequeña introducción. No sé si recordarán que cuando Ursula von der Leyen empezó su primer mandato en la Comisión Europea, quería instituir un comisario, uno de los comisarios tenía que ser un comisario sobre el modo de vida europeo. El modo de vida luego lo olvidó porque no quedaba muy bien, digamos, ¿no? Bueno, lo del modo de vida europeo tiene su qué, porque el modo de vida europeo significa un modo de vida absolutamente insostenible para el planeta y además, digamos, destructivo para el sur global y digamos, que violenta a todos los pueblos de este sur global, ¿no? Entonces, para mantener un modo de vida superior a la media mundial, esto solo se puede hacer con violencia. Y, por tanto, nosotros en el Centro de las lo que hacemos es estudiar los fusiles, digamos, la parte, digamos, realmente todo el entramado militar que acaba apoyando estas políticas. Básicamente, lo que podríamos decir es que los fusiles, utilizo esta palabra porque está en el título, pero digamos el entramado militar lo que hace es proteger la extracción de recursos fósiles, como ya habéis comentado, y además proteger las fronteras, que hay un aspecto muy interesante aquí, es que las fronteras son semipermeables. Esto lo explicaba muy bien Arcadio Oliveras, que fue uno de los fundadores de nuestro centro, el Centro de las. Decía, las fronteras son permeables totalmente para los capitales y las mercancías y los combustibles fósiles y los recursos naturales que se extraen del sur global, pero son absolutamente opacas para las personas. Tendría que ser al revés. Tendríamos que conseguir que las fronteras estuviesen controladas para los capitales y los recursos, que no lo están, y en cambio fuesen permeables para las personas. Bueno, claro, ¿cómo se consigue que estas fronteras sean permeables para los recursos y sean impermeables para las personas? Muy fácil, con armamento, con seguridad militarizada, que decimos nosotros. Voy a dar un dato, luego lo ampliaré en alguna otra pregunta. Yo creo que es muy significativo saber que el 78% de las armas que existen en el mundo las fabrican y las exportan 14 países de la OTAN. O sea, un subconjunto de los países de la OTAN fabrican y exportan el 78% de las armas mundiales, que se utilizan básicamente para dos cosas. La primera, para proteger la extracción de recursos y combustibles fósiles, porque evidentemente ninguna población del sur global dejaría que le expoliasen sus recursos si no hay una violencia que hace que se pueda hacer este expolio. Y por otra parte, cierran las fronteras. La seguridad de las fronteras es una seguridad militar en este momento. Luego, en otra pregunta, en otra respuesta, si puedo, hablaré de Frontex, por ejemplo, que es uno de los aladines europeos en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, por tanto, estas armas, este 78%, es muy significativo lo del 78%. Si los países de la OTAN fabrican y exportan el 78% de las armas mundiales, díganme ustedes, ¿cuál puede ser el enemigo de la OTAN? Todos los demás países, Rusia, China, los países del sur,
fabrican y exportan el 22%, porque el 78 más el 22 es el 100. Pues ahí estamos. Con otro elemento interesante que es el poder y el negocio. El poder y el negocio, que hay un concepto no muy conocido, no muy divulgado, que es el de complejo militar industrial. El complejo militar industrial es el gran lobby de los ejércitos y las industrias militares. Bueno, hay un dato, perdón, vuelvo a lo de antes, sobre la exportación de armas. En este 78% de armas que fabrica y exporta la OTAN, España es el 8º exportador mundial de armas. Es muy curioso esto, porque nuestro país es un país pobre en industrialización, es un país de servicios y de turismo y de otro tipo de servicios. Pues no, hay una industria que es muy potente en España, la 8ª mundial, que es la industria militar. Bueno, y todo esto liga con lo que comentaba del complejo militar industrial, que básicamente es este lobby de los militares más la industria militar que influyen en el gobierno para que aumente los presupuestos militares, no solamente el gobierno español, sino en este momento el gobierno de la Unión Europea. El gobierno de la Unión Europea está destinando del orden de 37.000 millones de euros entre 2021 y 2027 para investigación militar en Europa, y esto lo hace Europa. Y con este dinero se hace más fuerte el lobby militar industrial, con lo cual puede tener más influencia. Y un dato ya para terminar, porque luego ya me extenderé en todo esto, es algo que es interesante decirlo, porque esto lo sabemos, bueno, lo sabemos en fin, porque está, digamos, documentado, pero además nos da más información gente como Federico Mayor Zaragoza, por ejemplo. El concepto de complejo militar industrial, este lobby armamentístico, esta palabra la acuñó el presidente Eisenhower, ex general del ejército de los Estados Unidos, en su discurso de traspaso de la presidencia de Estados Unidos a John Fitzgerald Kennedy, el año 61. Y en el discurso, que está totalmente documentado, Eisenhower le dijo a Kennedy: vigila con el poder del complejo militar industrial que puede minar las decisiones de la presidencia de Estados Unidos. Y según, esto ya no es del 61, pero es del 90, del presidente Reagan, según en conversaciones que hubieron entre Reagan y Gorbachev en el 91, en las cuales estuvo presente Federico Mayor Zaragoza. Federico Mayor Zaragoza constató que el presidente de Estados Unidos, en aquel momento Reagan, tiene un gran poder, excepto en el campo militar, porque justamente estaban a punto de firmar un acuerdo de rebajar el armamento nuclear con Gorbachev. Reagan dijo, le dijo a Gorbachev, déjamelo pensar, te respondo mañana. Y el día siguiente le fue a Gorbachev y le dijo, lo siento, no puedo firmar este acuerdo contigo porque la gente del Pentágono no me lo permite. Bueno, entonces, digamos, los fusiles realmente son una parte muy importante de todo este entramado o red de poder mundial que en estos momentos tenemos. Pues muchas gracias a los tres. Vamos a, como que hay un amplio panel de preguntas que abordan un montón de temas, vamos a tener la oportunidad, si nos llevamos bien con el tiempo, de expresar todo. Por acabar un poco esta introducción, ¿no? a la discusión, vamos a centrarnos en esa paz, ¿no? Dentro de esta como próspera producción de muerte, ¿no? de la que estabas hablando, ¿no? Que a la vez se ve acompañada de una narrativa, ¿no? sobre la paz, que habla de estabilidad, que habla de seguridad y que tiene como su deriva en la energía, ¿no? De esto, pues vamos a buscar energías renovables, vamos a luchar por la autonomía energética, vamos a protegernos de las amenazas externas.
Bueno, primero, ¿cómo se piensa en una paz de verdad? En la paz que queremos nosotros, ¿no? Y no en esa paz de los documentos de la OTAN. En este momento de aceleración brutal de todo, ¿no? De la carrera por la energía, de la industria militar. ¿Y en qué políticas y prácticas se están plasmando estos movimientos que se anuncian en los discursos oficiales, ¿no? Por la búsqueda, por esa estabilidad y demás, ¿no? Y de autonomía energética. Tú has hablado menos antes, si queréis vamos como a reequilibrar un poco los tiempos, pero si quieres empieza tú, Beatriz, y luego, ¿vale? Teniendo en cuenta que luego va a haber tiempo para exponer más. Sí, creo que en esta parte voy a ser un poquito más breve. Ya he tomado bastante tiempo en la primera. Pero, bueno, un poco relacionado a lo que planteabas y por vincularlo también con el subtítulo de la conferencia Una lectura ecosocial para vivir en paz, un poco como también comentabas tú, ¿qué es paz, no? ¿Paz para quién? ¿O paz para qué? ¿Qué estamos incluyendo en el concepto de paz, ¿no? Nosotros, para ello, somos parte de un grupo de paz ambiental. Debatimos mucho sobre no solamente paz, sino también esta intersección con pues, la crisis climática y ambiental. Tenemos discusiones bastante interesantes. Todavía no hemos definido concretamente qué, porque venimos de perspectivas diferentes. Yo tengo una perspectiva bastante crítica de la paz ambiental, ¿no? Y como muchas veces reproduce pues estructuras de poder que también vemos representadas en la paz liberal. Pero sí que es importante bueno, considerar el elemento ambiental, ecologista y de clima, ¿no? Y cómo puede esto jugar un papel tanto en la resolución de conflictos como también en la construcción de paz y viceversa, qué impactos pueden tener también la crisis climática sobre los conflictos armados, claramente, pero también pues eso, en la elaboración de acuerdos de paz y en el mantenimiento de la paz. Y también, como hablábamos de energías, pues la misma pregunta realmente, ¿no? Es una pregunta crítica. ¿Energías para qué? ¿Energías para quién? Yo apostaría por una energía, por supuesto, postfosilista, o sea, tenemos que dejar los combustibles fósiles atrás. No hay cuestión, o sea, no hay debate en este sentido, pero como seguramente Josefa ampliará, no basta simplemente con transitar a energías renovables, lo que hace falta es transitar a modelos de relacionarnos, de convivencia, que no estén atravesados por violencias y desigualdades múltiples. Por tanto, dejo una idea para pensarla juntas, yo no tengo la respuesta, pero sí que es un debate interesante. ¿Cuáles son las energías que favorecen la paz, ¿no? Esta paz un poco desde una perspectiva ampliada, que sea una paz para todas, que sea una paz justa, que sea una paz sostenible, que sea una paz decolonial, despatriarcalizada, descarbonizada, que sea una paz también que podamos repolitizar en el sentido de que esta paz también aborde estas estructuras de poder, entre otras el capitalismo, que es esencialmente militarista y extractivista. Lo dejaría un poco aquí así como para plantear una gran pregunta que quizás podamos debatir. Pero si quieres continuar por... Sí. Bueno, primero decir que desde... A ver, voy a hacer un apunte personal, digamos, un poco como Beatriz. Yo cuando entré en el Centro de las hace unos 10 años, yo entendía que el Centro de las era un centro antimilitarista y, por tanto, digamos que la paz tenía que ver con el no a las guerras, digamos, ¿no? Luego he ido entendiendo dos cosas. La primera es que la paz no es lo contrario a la guerra, sino que la paz es lo contrario a la violencia. La violencia de todo tipo, la violencia estructural, la violencia machista, la violencia social, etc. Y evidentemente la violencia armada, digamos, también, ¿no? La segunda es que la paz es una forma de vida. No es el terminar los conflictos bélicos, es una forma de vida que significa, y aquí entraría un poco mi otra formación, que es la formación científica, una visión mucho más desde discursos silenciados de cómo tendría que ser el mundo y la organización del mundo. Y entre estos discursos silenciados yo hablaría del discurso de la ciencia
y del discurso feminista, aparte del discurso pacifista, digamos. Es otra de las cosas que he aprendido en el centro de las, digamos, de que todas las guerras son machistas y que esto viene del patriarcado y que hay que romper todo esto para conseguir realmente enfocar los conflictos de otra manera. Los conflictos existen y existirán, pero la resolución de los conflictos puede ser mediante la palabra. Hay otra, perdonen que vuelvo a citar a Federico Mayor Zaragoza, pero Federico Mayor Zaragoza dice, los romanos hablaban de si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. No, si vis pacem para verbum, si quieres la paz, prepara la palabra. Porque la defensa es mediante la palabra y esto es la paz, digamos. Desde una visión de que todas las personas son igualmente dignas y, mencionando a Judith Butler, son igualmente llorables. Desde el último niño de Gaza hasta el máximo poderoso mundial de la corporación más importante que todos podemos tener en la cabeza, son igualmente llorables. Y por tanto, y esto es la dignidad humana, no existen los otros, es una comprensión de que no existen los otros. Y esto entra en la visión científica. Solo mencionar que, dos cosillas para terminar. Una es que tendríamos que ser conscientes de que estamos entrando, o deberíamos haber entrado, en lo que se llama la segunda revolución copernicana. La primera revolución copernicana significó que no éramos el centro del universo, no estábamos en un pedestal allí con todo dando vueltas a nuestro alrededor. La segunda revolución copernicana rompe con toda la filosofía occidental desde el Renacimiento y dice: las personas humanas no están por encima de la naturaleza, sino que forman parte de la naturaleza, somos biosfera. Y por tanto, desde una visión ecofeminista, digamos, la paz debe incluir a las personas y al mundo vivo. Bueno, y decir simplemente que esto lo están pregonando, uno de estos discursos silenciados que no salen en los periódicos, porque en los periódicos aquí desgraciadamente no sale todo lo que se dice, ¿no? La ciencia no aparece, digamos. Dos datos. En el año 1992, 1.700 científicos de todo el mundo, incluyendo 104 premios Nobel en ciencia, publicaron una advertencia a la humanidad, diciendo: el modo de vida de los países del norte está destruyendo el planeta. La crisis ambiental va a afectar a nuestros descendientes. Y daban soluciones. Y una de las soluciones, año 1992, era disminuir drásticamente los presupuestos militares del mundo para dedicar estos recursos a luchar contra la crisis ambiental. En el año 2017, con esto termino, 25 años después del año 1992, un total de 15.500 científicos publicaron una segunda advertencia a la humanidad hace 7 años, diciendo: no nos habéis hecho caso, la humanidad está yendo cada vez peor. Hacer el favor de hacer caso a lo que os decíamos en el año 1992. Nada de esto ha salido en los periódicos, no se conoce estas advertencias. Josefa, ¿tienes bonus de tiempo? Bien. Desde tu perspectiva también, ¿no? Porque tú estás también en México como esta idea desarrollista, ¿no? De justamente vamos a vivir todos como el norte global, ese es el horizonte, y qué significa eso, ¿no? Para los pueblos y, bueno, una mirada de la paz, ¿no? Como hemos hablado desde ahí. Sí, es curioso cuando escucho como las referencias a la paz y quizá podemos enlistar como los convenios internacionales que han surgido para arribar a esa anhelada paz o construir esa anhelada paz. Y mientras escucho pienso en
¿Desde cuándo empezamos a hablar de paz? ¿Y por qué hablamos de paz? Porque está su antítesis, que es la guerra. Y entonces, ¿cuándo inicia esa guerra? Y a mí la guerra me remite no solo a las guerras que asistimos hoy en el siglo XXI, sino a esta guerra inaugurada desde el siglo XV, XVI, que es una guerra que se le ha declarado a la tierra y se le ha declarado a los pueblos y concretamente a las mujeres, ¿no? Y esta guerra inaugurada en estos siglos viene, sí, con el proceso de conquista, de colonización, pero también viene con la inauguración de un método científico, mecanicista, con una revolución científica que efectivamente, coincido con Per, erige al hombre como el centro de toda esa humanidad y de toda esa capacidad que tendría de inquirir a la tierra, de saquear a la tierra y de cometer todos los genocidios que fuesen posibles para edificar procesos de industrialización en lo que más tarde serían las metrópolis, ¿no? Entonces, si nos remitimos a que esa guerra inaugurada desde hace siglos continúa por otros medios en estos siglos y ha continuado y no cesa, entonces quizá pensar las claves de una paz tendría que pasar por pensar seriamente y tomárnoslo con todo lo que eso implica, tendría que pasar por la descolonización de los territorios que aún siguen siendo colonias formales. O sea, tenemos una lista en Naciones Unidas de 17 colonias formales que, por cierto, en esa lista no se encuentra Palestina, ¿no? Porque incluso eso sigue en disputa. Pero tenemos aquí al lado al Sahara Occidental, que sigue siendo, o sea, está ocupado por Marruecos, pero administrativamente sigue siendo una colonia de España, ¿no? Tenemos ahí las fronteras de Melilla, ¿no? Y cómo podemos imaginar, la primera vez que yo voy a Melilla digo, ¿cómo? Pero esto es África, esto no, ¿cómo podemos seguir asumiendo eso? Entonces creo que para pensar la paz con todo lo justo que eso amerita, tendríamos que apostar también por la descolonización de estas colonias formales, pero también pasaría por la descolonización de la transición energética, por el reconocimiento y el respeto de los territorios de los pueblos indígenas. Estamos ante una profunda crisis humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos en el que se están violentando constantemente los derechos humanos de los pueblos indígenas. Hay una gran impunidad ante los asesinatos de los defensores ambientales en México, Colombia, Brasil, ¿no? Por decir los 3 países que están en el ranking de los países más peligrosos para defensores ambientales. Y estos asesinatos constantes, sistemáticos, existen porque existe la impunidad. Y esta impunidad encuentra su sustento en lógicas sumamente racistas que se reproducen desde el norte global y que argumentan que bajo el imperativo de mitigar la emergencia climática, cualquier cosa se justifica, aunque eso implique exterminios, genocidios sobre los territorios. Y un caso muy concreto sobre esto es el despliegue actualmente de infraestructura eólica y fotovoltaica, hidrógeno verde, a gran escala, ¿no? En el marco de esta profunda crisis de los combustibles fósiles, donde cada vez se vuelve más cara la extracción de este recurso y como ya hemos constatado con las cifras científicas de que son responsables de las emisiones, son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto están rebasando uno de los límites biofísicos del planeta, ¿no? Ante ese escalofriante escenario que lo es, pues partimos de la premisa que sí hay que transitar a fuentes renovables. Sin embargo, tal como están diseñando hoy día esa transición al despliegue de infraestructura eólica, fotovoltaica a gran escala en territorios, principalmente del sur global, lo están haciendo de una forma colonial. ¿Y cómo es colonial? Están privatizando tierras,
están violentando asambleas, están violentando a defensores, lo están haciendo de forma intensiva en territorios ricos en biodiversidad, lo cual es una paradoja cuando hablamos de mitigar la emergencia climática, ¿no? Estas infraestructuras están concentradas en unas cuantas empresas asociadas a las fuentes fósiles, ¿no? Esta energía no va destinada a abastecer a los pueblos, por el contrario, va destinada a abastecer a otra serie de corporaciones, ¿no? De corporaciones asociadas a la agroindustria, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no es una solución tal como lo están diseñando unas cuantas empresas, digamos, corporativas que manejan las energías fósiles y ahora mismo están retomando lo que sería nuestra posibilidad, que serían las infraestructuras renovables, lo están supeditando a la industria fósil como un accesorio más, ¿no? Entonces, otra clave en ese sentido para transitar a las fuentes renovables, para hacer una transición energética, además del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, tendríamos que pensar con seriedad también soberanías alimentarias. Tendríamos que pensar de dejar de depender que la agroindustria, que dejemos de depender de la agroindustria, porque la agroindustria también es de las principales consumidoras de las fuentes fósiles. Mucho de la industria bélica está vinculada a la agroindustria, ya lo decía Vandana Shiva, pues, ¿no? O sea, fomentar la agroecología, fomentar la soberanía energética es también una clave para dejar de depender de esa fuente fósil, ¿no? Entonces, yo apuntaría a eso y sobre todo apuntaría a que tendríamos que pensar la paz en un escenario en el que estamos en un planeta finito, ¿no? Hace años que los pueblos, que los defensores ambientales, que los pueblos indígenas vienen advirtiendo que estamos ante la cada vez más acelerada destrucción de nuestra madre tierra. El IPCC puede decir son los límites biofísicos del planeta y ahí puede encontrar intersección con el lenguaje y con ese lenguaje poderoso de los pueblos indígenas que vienen advirtiendo, estamos destruyendo nuestra propia casa, estamos destruyendo nuestra propia hábitat, ¿no? Por tanto, en ese escenario, cuando un pueblo defiende un río, lo salva del fracking, ¿no? de la industria minera, por ejemplo, ¿no? Está también dando una clave y una posibilidad de seguir habitando este territorio. Quizá más adelante me gustaría ahondar en esta relación que sostiene las infraestructuras eólicas, fotovoltaicas, principalmente a gran escala, con la industria minera. O, por ejemplo, los marcos y los programas de descarbonización que hoy día están diseñando desde Europa, desde China, desde Estados Unidos, que están paradójicamente demandando minerales que se encuentran hoy día en esos mismos territorios de África, de América Latina, que han sido territorios históricamente colonizados y que hoy día vuelven a ser susceptibles una vez más de ser retomados como territorios de sacrificio, pero esta vez en nombre de mitigar la emergencia climática. Entonces, lo que diría es que ninguna transición energética, ninguna transición ecosocial, ningún acuerdo de paz debe soslayar estos genocidios, debe soslayar estos exterminios, debe soslayar los derechos de los pueblos, porque han sido justamente esos genocidios, esos exterminios, los que nos están llevando a la catástrofe ambiental que hoy día queremos sortear de la manera menos mal. Muchas gracias por continuar ahondando, ¿no? En estos horizontes perversos, ¿no? Que emergen detrás del lenguaje de las energías renovables y demás, y también cómo infiere la industria militar en todo este ámbito. Te quería preguntar a ti, un poco, bueno, ya ha iniciado bastante, ¿no? La discusión, Josefa.
pues por estos conflictos que están generando, ¿no? De qué manera el extractivismo afecta a las comunidades, el despojo, y cómo se relaciona justo la industria militar con la crisis climática. Sí, bueno, continuando con lo que decía Josefa, hay un grave problema, y es que nos están vendiendo que, de acuerdo, hay que ir disminuyendo lentamente, y ya veremos si lo hacemos o no, todo el tema de combustibles fósiles, pero para ir yendo a una transición energética que lo que se nos está publicitando es la transición energética de las grandes corporaciones. Y aquí hay que ser muy críticos, hay que decir que no a esta transición energética. Y esto también luego ampliaré un poquito más esto. Hay una persona que no es nada sospechosa de ser una izquierdista, en fin, revolucionaria, digamos, que es un economista, se llama Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin ha escrito un libro que es el Green New Deal Global. Y este señor, que vive en Washington y ha sido asesor de la Comunidad Europea y del gobierno de Angela Merkel, entre otros, para que nos hagamos una idea de cuál es el personaje, y con el cual tengo evidentemente mis discrepancias y tal. Pero este señor dice dos cosas. La primera, vaticina que habrá un colapso de la civilización fósil durante la próxima década. O sea, no en 2050, no, en los próximos años lo veremos, a no ser que en fin, que nos atropelle un coche, digamos, ¿no? Y lo explica desde un punto de vista totalmente de lógica capitalista. No tengo tiempo ahora de explicarlo, pero el libro lo explica muy bien. Y luego dice, es que la transición energética no será la que están vendiendo las grandes corporaciones. La transición energética será hacia soluciones comunitarias pequeñas y locales gestionadas por las comunidades. Esto lo dice el señor Jeremy Rifkin. Y explica, pasaremos de la propiedad al uso. Esto ya se está viendo, por ejemplo, en los automóviles, el transporte, etc. Y otra cosa que explica es, dentro de 10 años, dice, no existirá el recibo de la luz. No existirá el recibo de la luz porque la gente lo que hará será adquirir los sistemas para generarse la energía. Y cada barrio, cada pequeña zona gestionará su energía. Bueno, todo esto es el tema energético, digamos, ¿no? Es muy importante porque lo que se está haciendo... hay una palabra de un filósofo australiano de un nombre casi impronunciable, se llama Roman Rxandarik, que dice, en este momento, con la civilización fósil y luego con la transición energética, lo que se está haciendo es colonizando en el tiempo. Colonizando en el tiempo significa que, aparte de expoliar las poblaciones del sur, estamos expoliando a nuestros bisnietos. Nuestros bisnietos, tanto del norte como del sur, van a sufrir el exceso de extracción de la sociedad actual. Bueno, y todo esto, evidentemente, ya lo hemos comentado antes y voy terminando, no funcionaría sin esta protección militarizada. Es imposible que se pueda hacer este extractivismo sin la protección militarizada, pero de todas maneras nosotros decimos dos cosas interesantes. La primera es que el aparato militar no solamente emite el 5%, de hecho entre el 4 y el 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, sino que es el responsable instrumental, esto lo decimos en el Centro de Edad, el responsable instrumental de todas las emisiones del planeta.
porque sin el aparato militar no existiría la extracción de combustibles fósiles y no existirían todas las emisiones que en este momento se están llevando a cabo por parte de la sociedad occidental, fundamentalmente. Y termino con una última cita que pienso que es muy relevante. Hay un libro que publicó hace ya unos años, el Transnational Institute de Ben Hayes y Nick Buxton, que en inglés se llama Los seguros y los desposeídos. Y este libro, entre otras cosas, explica que a lo largo del siglo XX, al principio del siglo XX, los estados, los gobiernos de los estados, controlaban lo que pasaba en los estados. Controlaban la sociedad, controlaban las empresas, controlaban el ejército, la policía, etc. Durante el siglo XX ha habido una inversión. Y las empresas se han vuelto transnacionales, se han globalizado, el capital se ha globalizado, digamos, lo que sería, digamos, toda la paz, pero las empresas globalizadas han cooptado los estados, estas palabras de Nick Buxton. Y ahora los estados lo que hacen es obedecer a las empresas y básicamente darles la protección militar que piden estas empresas. Con esto termino. Muy bien, vamos a cerrar esta parte con tu informe, Beatriz, ¿no? Que justamente hablas del militarismo y su relación con la crisis climática, por extender un poco lo que comentaba Pere también. ¿Qué significa? O sea, puedes contarnos un poco más del informe y también como esa mirada interseccional que introducís y que tiene que ver con el género, ¿no? Y cómo afecta esto a las mujeres. Sí, por cierto, tengo algunas copias de los informes para que si alguien está interesado pues podáis acercaros y os podéis llevar alguna copia. No tengo copias para todas vosotras, pero si estáis interesadas me puedo quedar también con vuestro correo y os puedo mandar una copia digital. Un poco por contextualizar el informe, este informe lo hemos publicado desde WILF España y lo hemos hecho en colaboración con la Iniciativa por un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. No sé si conocéis muy bien la iniciativa y tampoco me quiero detener demasiado en esto, quizás en las preguntas posteriores con el público o si tenemos más hueco, pero simplemente decir que es una iniciativa que surge de la sociedad civil y también de un llamado de los estados insulares del Pacífico, pues como sabéis que son los que más impactos negativos de la crisis climática sufren y sin embargo los que menos han contribuido a esta crisis. Y como digo, también con un abordaje desde abajo, desde la sociedad civil. Nos parecía importante nuestra contribución desde el feminismo pacifista porque, como decía al principio, hay una evidencia científica muy clara de cuál es la responsabilidad de los combustibles fósiles en la crisis climática y también, como decía Pere, ese vínculo, ese refuerzo mutuo entre el militarismo y los combustibles fósiles. Y nos parecía que muchas veces cuando se habla de crisis climática y de militarismo o de conflicto armado, normalmente se habla desde esta perspectiva más militarista, más securitaria, de los impactos de la crisis climática en el recrudecimiento de las tensiones territoriales, del aumento de la competencia por los recursos naturales y una serie de narrativas un poco vinculadas con las alianzas militares, ¿no? Que intentan de alguna manera presentarse como posibles soluciones a la crisis climática en lugar de presentarse como Pere bien dice, responsables directos de la gran mayoría de las emisiones, sino de todas de forma directa o indirecta. Entonces nos parecía que era muy importante pues hacer un poco de incidencia en cómo los conflictos, los combustibles fósiles tienen este impacto en las guerras, como decía al principio, guerras por el control de los combustibles fósiles, guerras con los combustibles fósiles, precisamente ya que Josefa ha mencionado el caso del Sáhara Occidental, que nos queda tan cerca de manera histórica y de responsabilidades, pero también geográficamente nos queda muy cerca. Por ejemplo, hay informes que apuntan a que Cepsa ha estado suministrando combustibles fósiles en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y, por tanto, Cepsa es responsable de la ocupación del Sáhara Occidental. Y esto es muy importante recalcarlo. En nuestro informe, por tanto, queríamos hacer estos vínculos, ¿no? de la crisis climática, el militarismo, los combustibles armados y también recalcar, sobre todo desde esta perspectiva de feminismo pacifista, interseccional también,
que la crisis climática es una crisis profundamente injusta. Existen impactos desproporcionados y diferenciados en ciertos grupos de población, las mujeres, las niñas, los colectivos LGTBIQ+, pero también otras comunidades del sur global, como estamos diciendo toda esta charla, las comunidades rurales, las comunidades afrodescendientes, las comunidades de bajos ingresos y un largo etcétera. Por tanto, digamos que hay una intersección de estas estructuras múltiples de desigualdad, de violencias múltiples, donde está el género, por supuesto, pero también la raza, la clase, la discapacidad y un larguísimo etcétera. Por tanto, hablamos mucho desde WILF España de las mujeres, pero usamos un poco mujeres como una identidad no homogénea. Creemos que hay identidades múltiples que nos atraviesan como mujeres, pero que evidentemente pues hay grupos, o dentro del grupo de mujeres hay colectivos que están todavía más violentados. Queríamos incidir, ¿no?, desde esta perspectiva de feminismo pacifista en cómo el militarismo y el patriarcado se refuerzan y se necesitan mutuamente, ¿no? El militarismo se basa en roles y expectativas de género marcadas de lo que es socialmente aceptado como masculinidad y feminidad. No voy a entrar en esto porque nos podría llevar mucho tiempo, pero simplemente tenerlo en cuenta, como decía Pera, que son indisociables. Y también, como decía Pera, quería retomar esta idea desde una perspectiva feminista y pacifista. La paz no es solamente pues la firma de un acuerdo de paz. La paz no solamente comienza cuando termina un conflicto. La paz tiene que ver con las violencias múltiples que nos atraviesan y que sobre todo afectan a los cuerpos y a los cuerpos de determinados colectivos. Y queríamos un poco pues recalcar todo esto en nuestro informe. Por tanto, partíamos desde el feminismo pacifista un poco como herramienta analítica que nos permite trazar todos estos vínculos, que nos permite también fijarnos en el poder, dónde están estas estructuras de poder, ¿no?, y cómo podemos cambiar estas estructuras de poder. Pero el feminismo pacifista, además de analítico, también tiene un potencial imaginativo. Nos permite imaginar otros mundos posibles, ¿no?, otros mundos, otras formas de relacionarnos que no estén atravesadas por estas violencias, ¿no? La paz, desde una perspectiva de feminismo pacifista, es una paz ausente de violencias. Por eso decíamos que es imprescindible transitar y abandonar los combustibles fósiles, pero no es suficiente. Necesitamos que también las energías renovables pues, bueno, no estén atravesadas y no reproduzcan este tipo de múltiples violencias y estructuras de poder. Desde una perspectiva de, además de feminismo pacifista, también ecofeminista, bueno, pues las ecofeministas desde hace muchas décadas apuntan a que la violencia del militarismo apunta tanto a los cuerpos de las mujeres como también a la naturaleza. Y nosotros un poco seguimos con esta traducción ecofeminista también. También apuntamos a como digo, los impactos múltiples sobre estos colectivos históricamente marginalizados, como por ejemplo la interrupción de la escolarización de las niñas en el contexto de la crisis climática, matrimonio infantil, los impactos específicos sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que se ven recrudecidos en los contextos de conflicto armado, también en el contexto de crisis climática. Recordemos que las mujeres, las niñas, las adolescentes también tienen necesidades específicas, necesidades sanitarias específicas. Leí hace poco un artículo precisamente sobre qué es o cómo se vive el genocidio de Gaza cuando las mujeres no tienen acceso a compresas, tienen que utilizar baños que no son públicos, los dolores menstruales, todas las afecciones al estrés, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos una realidad específica en los cuerpos de las mujeres. Y también mayor carga de trabajo y responsabilidad en el contexto de la crisis climática. Quería terminar, porque sé que ya me queda poco tiempo, también haciendo incidencia en que las políticas climáticas muchas veces son ciegas al género y, por tanto, reproducen esas estructuras de poder y esas violencias específicas de género, pero también de clase y de género, de raza. Y dos ideas, como no me va a dar tiempo a desarrollarlas ahora mismo, pero quizás después.
La importancia de hablar de las mujeres desde otras perspectivas, ¿no? Es verdad que sufren impactos específicos desproporcionados y diferenciados, pero las mujeres también son agentes de cambio, tanto en la crisis climática como también en la construcción de paz. Y también es importante hablar más allá de los impactos, es decir, de esas estructuras de poder y de violencia que venimos diciendo. Y en este contexto, muy rápidamente, solamente voy a mencionar en los trabajos de Gara Daggett, que habla de petromasculinidad, ¿no? De estas relaciones indisociables entre la masculinidad, el patriarcado, los combustibles fósiles y cómo se apoyan en estructuras violentas, extractivas, coloniales, imperiales, racistas y un larguísimo etcétera. Bueno, yo creo que todas tenemos como ganas de pasar a una parte propositiva, pero antes vamos a preguntar a Josefa específicamente. Antes hablabas de, y has dicho que querías ampliar, ¿no? Creo que es una cosa interesante lo de las plantas fotovoltaicas, ¿no? Entonces, como todo esto que venimos hablando se plasma en territorios concretos y cómo afecta a los pueblos concretos, ¿no? A las personas, a sus cuerpos. Sí, justo hace un momento ya adelantaba sobre cómo estas corporaciones, digamos, estas empresas energéticas, están promoviendo el despliegue de estas infraestructuras que se encuentran profundamente vinculadas a la industria fósil, pero en específico al extractivismo minero. Y no solo las fotovoltaicas y los eólicos, sino también los planes de descarbonización, ¿no? Los planes, mencionaban a Jeremy Rifkin, ¿no? Y es el proceso de electrificación, los procesos, todas estas promesas, ¿no? Tecnooptimistas de alguna forma, que parecieran omitir que hay un límite planetario, que parecieran omitir que estamos ante un planeta infinito, ¿no? Y todos estos, pues los objetivos net ceros, por ejemplo, los escenarios de aquí al 2050, que prometen descarbonizar, electrificar e ir pasando poco a poco a otra fuente energética, en el fondo lo que está promoviendo es nuevamente la dependencia a los combustibles fósiles, pero esto añadiéndole el incremento de la demanda minera, ¿no? Y esto es sumamente preocupante cuando vemos cifras, ¿no? Como el hecho de que América Latina fue exportadora de materiales. Las últimas 4 décadas exportó mucho más que toda su historia de extractivismo minero, ¿no? Entonces, estamos no solo, porque hay todo un debate sobre el extractivismo minero, si tienen que estar en el subsuelo, tienen que estar fuera, o cómo sostenemos este mundo. La cuestión es que la demanda es cada vez más acelerada, ¿no? Y el extractivismo es cada vez más acelerado y va incrementando mucho más. Y bueno, y esto supone pues el incremento de los conflictos socioambientales. Esto supone también los procesos de militarización en América Latina, ¿no? Vemos los megaproyectos concretos en México que se están promoviendo en el Istmo de Tehuantepec, pues muchos de estos megaproyectos asociados al hidrógeno verde, asociados a parques eólicos, a nuevas plantas fotovoltaicas a gran escala, están siendo resguardados por, digamos, por el ejército, ¿no? Por el brazo armado del Estado. Y ahí coincido con el debate que ya teníamos en conjunto de cómo los estados parecen atravesar una configuración en el que parecen estar cada vez más supeditados a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y al capital transnacional en realidad. Entonces hay una suerte de discurso dentro de algunos estados latinoamericanos que prometen una vuelta al estado asistencialista, de que es necesario el extractivismo para una redistribución, pero al mismo tiempo parece supeditado completamente a una demanda internacional, a los capitales internacionales, digamos. Y pues el impacto directo sobre los territorios indígenas, esto creo que es como mi labor y mi insistencia de señalar los territorios indígenas, pues una vez más vuelven a ser violentados, ¿no? O sea, estamos viviendo una guerra de otra modalidad en estos territorios. Recientemente he escrito un pequeño librito que se llama Despojos racistas,
conquistas e inicia así como quisiera imaginar que los territorios indígenas son los otros mundos posibles y los futuros mundos posibles, pero caigo en la distopía cuando estoy ahí de que son los territorios en guerra, ¿no? Son donde se están librando guerras por los recursos y que se manifiestan de distintas formas, ¿no? Tanto en la violencia propiciada por la industria armamentística, ¿no? Ya sea por el ejército o por el narcotráfico, ¿no? Porque hay una configuración también en los estados latinoamericanos con este otro aspecto que está asociado a la economía criminal y a la industria bélica, digamos. Y esa es otra modalidad de guerra que se está librando. Y entonces, ¿cómo apostamos? Pues para mí la apuesta es el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Es tomarnos con toda la seriedad de que cuando hablamos de emergencia climática, cuando hablamos de crisis energética, si realmente queremos resolver este problema, tenemos que asumir entonces estas cifras de que el 80% de las zonas más ricas en biodiversidad en este planeta se encuentran precisamente en esos territorios que hoy día están siendo amenazados, saqueados y donde hay todavía gentes, colectividades, organizaciones, pueblos que se niegan a entregarlo todo y por el contrario lanzan una apuesta por la vida y por la vida no en términos de reproducción humana únicamente, sino en la vida más allá de ese antropocentrismo que justamente puede encontrar intersección con todo el planteamiento ecofeminista, ¿no? De entender esa correlación con el territorio, esa codependencia con el territorio, esa relación con los ríos, con los montes, ¿no? Con la tierra como parte de esa tierra, ¿no? Y creo que es una propuesta sumamente poderosa que nos descoloca de ese antropocentrismo y que señala también claramente que la huella antropogénica que ha generado esta civilización industrial, digamos, obedece solamente a un reducido sector de la población mundial, un reducido sector que es responsable de las principales emisiones de gases de efecto invernadero, pero también que es el que más energía consume. Y entonces hablar de transición energética, hablar de transiciones, hablar de paz, es también partir de señalar esas profundas desigualdades, esa pobreza energética que hay no solo en el sur global, sino también dentro de las mismas ciudades del norte global, ¿no? Entonces hay una deuda ahí pendiente. Hablar de transición energética es hablar energía para quién, ¿no? Y es hablar de redistribución energética y de convertir la electricidad como un servicio asequible para todos, para todas, ¿no? Que no se agota ahí la cuestión energética, sino también va más allá, ¿no? Y toca otros elementos como la alimentación, el agua, etcétera, ¿no? Y creo que esa es la apuesta que viene hoy día desde muchos movimientos de los pueblos que están en defensa de sus territorios. Hablabas de ver que justamente, ¿no? en los pueblos indígenas donde ves otros mundos posibles son los pueblos que están en guerra, como yo pienso mucho de eso, pues, con Sudán, por ejemplo, ¿no? que hicieron una revolución, que es de mi padre, que hicieron una revolución, pero que les cayó una guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes defender la vida mientras es tu propia vida, ¿no? La que está en juego? No vamos muy bien de tiempo, vamos a cerrar un poco con esta parte propositiva. Josefa ya ha dejado, ¿no? Como todo un caminito para seguir. Eso, cómo se defiende la vida cuando es la vida la que está bajo ataque y cómo sé que se está haciendo, ¿no? Y qué otros modelos o qué otros discursos están siendo silenciados y no vemos que nos permitirían pensar cómo sería un escenario sin fósiles, sin fusiles y sin fronteras. Pero ¿hay herramientas para abordar este cambio? Y cómo podrían ser, o sea, en el plano de las tecnologías, ¿no? Y cómo podrían ser respetuosas con los pueblos. Sí, bueno, voy a ser... Esta respuesta podría durar media hora, sí, pero va a durar pocos minutos, no te preocupes, Sara. Pero porque ya sé que no. A ver,
Primero, una pequeña mención otra vez a las voces silenciadas que llegan desde la ciencia. La ciencia nos está diciendo que los grandes retos que tenemos son como humanidad en su conjunto, y sobre todo enfocando a los países del sur. Pero como humanidad, ¿por qué? Pues porque la crisis climática y ambiental es global y no conoce de fronteras, es transfronteriza. Las pandemias que produce la crisis ambiental y nuestros gases de efecto invernadero de los países del norte son transfronterizos y llegan a todo el mundo, lo vimos con la COVID. Las inundaciones, las desertizaciones, etc. Por tanto, desde una perspectiva de que los retos son globales y desde otra perspectiva que es, que lo comentabais antes, de que el mundo es limitado, hay que cambiar totalmente el paradigma. Lo que se propone desde la ciencia es una geopolítica con bases científicas, es una geopolítica de cooperación mundial. Gaia Vince, en un artículo en The Guardian de hace unos meses, decía: la única oportunidad que tiene la humanidad es cooperar como nunca lo ha hecho hasta ahora. Es un mensaje que nos llega desde la ciencia, ¿no? Bueno, de hecho, lo único que voy a decir es que desde el Centro de las no hemos llegado a tiempo, pero estamos ultimando, de hecho se está maquetando, está escrito ya, un pequeño informe, les llamamos working papers a los pequeños informes, sobre, el título puede ser curioso, el título es Tecnologías feministas para la construcción de la paz. Y en este voy a dar 3 pinceladas solamente y ya estará en la web de las dentro de unas semanas, digamos, ¿no? La primera pincelada es que, una cosa que decimos es que hay una red de poder mundial que hay que romper. De hecho, desmasculinizando la sociedad, para empezar, para desmilitarizarla y decrecer. Y decrecer significa llegar a una sociedad postcapitalista, porque el capitalismo se basa en el crecimiento, tenemos que romper esto totalmente y pensar en el postcapitalismo. El postcapitalismo, esto lo habla Kate Raworth y otras personas, digamos, en las economías de crecimiento, pues hay que decrecer. Desmasculinizar para desmilitarizar, para decrecer, para descolonizar y para descarbonizar. Son las 5 Ds que llamamos nosotros. Desmasculinizar, desmilitarizar, decrecer, descolonizar y descarbonizar. ¿Y cómo hacemos todo esto? Para hacer todo esto no nos sirven las herramientas tecnológicas actuales, necesitamos otras herramientas. Y en este informe no vamos a proponer las nuevas herramientas porque están por venir, pero lo que sí damos es una serie de criterios para ver si una tecnología nueva puede ser considerada feminista y ecofeminista. El primero es que sea una tecnología postviolenta y de cuidados. La segunda es que sea respetuosa ecológicamente y, por tanto, con los seres vivos y con los recursos de la tierra, que son limitados. La tercera es que sea local y de proximidad. Nada de grandes plantas eólicas con grandes gaseoductos para el hidrógeno verde. No, la energía se produce a 10 o 15 o 50 metros de mi casa, digamos. La cuarta es gestión comunitaria de esta nueva estructura de energía, agricultura y transporte. Y la quinta es que todo esto tenga una dimensión cultural y democrática y de género. Y aquí damos una serie de pistas, por ejemplo, pues, como ejemplos ponemos las tecnologías indígenas, que justamente cumplen todo esto, las tecnologías que podríamos hablar de Internet para todo el mundo. En estos momentos Internet está pensado para los países del norte. Nosotros lo que estamos pensando es si se podría diseñar una Internet para 8.000 millones de personas, no para 1.000 millones como en este momento. Una energía absolutamente local, comunidades energéticas, un urbanismo feminista y una agricultura regenerativa. Son ideas que proponemos en el informe. Muchísimas gracias, Beatriz. Tú antes hablabas de
de una política climática feminista, ¿no? Y pacifista, libre de fósiles. ¿Cómo sería esto? Sí, pues también nos sumamos un poco a estas grandes Ds. También desde WILF España proponemos descarbonizar, despatriarcalizar, desmilitarizar, decolonizar. Y de crecer. Y de crecer, todo ello. Y es que realmente es muy importante y realmente están interrelacionados. No creemos que sea posible un mundo justo y sostenible con los ejércitos. No creemos que haya un mundo justo y sostenible con las estructuras patriarcales. Además, hablamos de justicia de género no solamente como un objetivo, sino como un punto de partida. Y, de nuevo, justicia de género desde una perspectiva interseccional. Hablaba ya antes de que bueno, este estudio que hemos realizado, este informe que hemos realizado desde WILF España, se produce en el contexto de esta campaña en apoyo a la iniciativa por un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. Ya he expuesto por qué necesitamos abandonar los combustibles fósiles de una vez por todas, no lo decimos nosotras solamente, lo dicen todos los informes científicos y políticos. También he hablado de que ciertamente este tratado es muy importante, pero no es suficiente. Debemos poner énfasis en estas tecnologías transformadoras, ¿no? Transformadoras de estas estructuras de poder, y quizás debamos ir más que a las tecnologías, que también a las cosas más básicas, ¿no? Cómo nos relacionamos entre nosotras, desde qué punto nos relacionamos, desde los cuidados, como decíamos, desde la interdependencia, desde las responsabilidades compartidas. Y también cómo nos relacionamos no solamente entre nosotras, sino también con la naturaleza, ¿no? con otra vida no humana. Por tanto, pues esta perspectiva de feminismo pacifista nos habla de una paz repolitizada, una paz que reta las estructuras patriarcales, coloniales, fosilistas, por supuesto. Una paz que pone la vida en el centro, de nuevo la vida humana, pero también la vida no humana y todos esos vínculos interdependientes y absolutamente imprescindibles para el sostenimiento de la vida. Y también pues, en el contexto de las energías o la transición energética ponemos mucho énfasis en, como decíamos al principio, ¿para qué las energías? ¿No? Nosotras proponemos que sean energías para la paz y para el sostenimiento de la vida. Todo lo que sea energía que no sostenga la vida y que no sea para la paz no nos vale para transitar hacia el futuro. Yo quería, si puedo, si tengo un minutito, proponer solamente recalcar algunas propuestas que se están haciendo dentro del contexto de la iniciativa en apoyo por un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, y que es muy importante porque, de nuevo, también creemos que es muy importante mirar a los movimientos de resistencia indígenas y del sur global. Entonces, dentro del tratado o dentro de esta amalgama de movimientos de resistencia, tenemos movimientos como el de la Amazonía libre de combustibles fósiles, Pacífico libre de combustibles fósiles, el apoyo de la nación guaraní y otras 9 naciones indígenas de Perú al tratado, de la declaración de Choachí por un tratado de no proliferación de todos los extractivismos, donde se amplían estas resistencias no solamente a los combustibles fósiles, pero también a otros extractivismos, la declaración de Manaos sobre los derechos humanos en la emergencia climática, numerosos informes de relatores especiales de las Naciones Unidas sobre la crisis climática y los derechos humanos, el Tribunal de Pueblos sobre impactos de Shell y Total en Mozambique, Uganda y Tanzania, las propuestas de Colombia por un embargo energético a Israel, es decir, como decíamos al principio, que no se suministren combustibles fósiles que alimenten el genocidio en Palestina. En el continente africano hay muchísimas iniciativas que no se están visibilizando, también en oposición a los extractivismos, y yo traigo sobre todo los extractivismos de combustibles fósiles, pero también más allá de los combustibles fósiles, como Dongas Africa, PowerShift Africa, Protect the Deltas. Hay también organizaciones ecofeministas con perspectiva africanista, como la Women African Alliance. También hay muchísimas regulaciones internacionales, diligencia de empresas y derechos humanos, propuestas de reparaciones climáticas, otro tipo de tratados que también abordan estas cuestiones. La CEDAW, que es el Comité de Eliminación de toda la Violencia contra las Mujeres, también ha hecho recomendaciones generales y también recomendaciones específicas a los países donde ha considerado que la extracción de combustibles fósiles y los impactos en las crisis climáticas está amenazando la vida. Creo que hay muchísimas iniciativas que no tenemos que inventarlas,
las que simplemente tenemos que ampliar la mirada y visibilizar lo que se está haciendo en el sur global. Muchísimas gracias, Josefa. Para terminar contigo, bueno, con todas las iniciativas que ya hay en marcha, ¿no? Imaginando que trascendemos o que rompemos, ¿no?, esta red de poder mundial de la que hablaba Pera, y podemos trascender esta pinza, digamos, ¿no?, entre el extractivismo feroz y la securitización de las fronteras y el monstruo securitario, digamos, y militar. ¿Cuáles serían los modelos energéticos que sí que serían respetuosos desde la mirada también de los pueblos indígenas? Bueno, es una gran pregunta y es una pregunta que también se vienen respondiendo muchas organizaciones y movimientos sociales, sobre todo afectados por las presas que se vienen instalando desde el siglo pasado y hoy día pues ya los parques eólicos y fotovoltaicos, ¿no? Y parte de arribar a una solución o de proponer una solución plantean como premisa estas tres preguntas que nos sitúan, digamos, en un piso común, que sería energía para qué, energía para quién y energía cómo. Y eso nos llevaría pues a cuestionar estas profundas desigualdades en el acceso a la energía, ¿no? Y para qué generar más y hacia dónde iría, ¿no? Entonces, la transición energética pues tendría que pasar por poner en el centro, estoy de acuerdo con esto que ya mencionan, en el centro la vida y una ciencia y una tecnología comprometida con la reproducción de la vida, y no solo la vida humana, sino la vida en todos sus aspectos, más allá de lo humano, digamos, ¿no? También pasa por atender, por supuesto, por desmantelar estas industrias bélicas, ¿no? Ya creo que algo que nos ha quedado claro en esta mesa es qué tan relevante es la militarización, los ejércitos y la industria bélica y las guerras en todo este régimen fósil, ¿no? Entonces tendríamos que soñar y lanzar también la utopía de que es posible parar las guerras, ¿no? Es posible parar las guerras. Y ese parar las guerras yo creo que pasa también por acciones concretas y exigencias constantes, ¿no? En que tenemos que salir a las calles, manifestarnos para el cese a las guerras. No podemos solo quedarnos aquí a especular cómo vamos a resolver los grandes conflictos de nuestro tiempo, y eso pasa por una movilización social fuerte, ¿no? Por una exigencia constante a estos hombrecitos que están constantemente destruyendo el mundo y apostando por esas industrias, ¿no? Y pasa también por tomarnos con seriedad dentro del ecologismo, lo lanzaría, y dentro de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Tomarnos con seriedad posturas antirracistas, porque si bien estamos dentro del mismo barco, no todas y todos somos iguales, atravesamos de forma diferenciada estas crisis, y una de esas formas diferenciadas pues es la profunda jerarquización racial que habitamos en este mundo, ¿no? Hay vidas que importan y vidas que no importan por esa condición racial. Entonces pasa por eso, por asumir también la supresión de esas jerarquías, por asumir las relaciones de opresión pues también patriarcales, capitalistas, y podemos hacer un decálogo muy largo, ¿no? de cómo suprimirlas, pero creo que al evocar esta necesidad cuando hablamos de transición energética, de transiciones socioecológicas, de transiciones justas, tiene que pasar por suprimir esas opresiones que han dado nacimiento a estas profundas crisis, ¿no? Y bueno, podemos hablar en cuestiones técnicas, ya Pérez daba como todo un listado muy interesante y por supuesto gente como tú que está comprometido con la ciencia, la tecnología, ¿no? Pasa también por ver estos sectores que más consumen, como lo es el transporte, por ejemplo, pero no solo descarbonizar el transporte y demandar más litio y sacar el litio de Sudamérica, ¿no?
sino pasa por replantear también los modos de vida en las ciudades y en toda, por mencionar el Estado español y en todo qué pasa con la España vaciada, ¿no? ¿Qué pasa con todos esos flujos migratorios? Entonces, es una apuesta por impugnar esas relaciones de dominación para seguir apostando por lo que pareciera imposible, pero que creo que es posible, ¿no? Seguir habitando esta nuestra madre tierra. Pues muchísimas gracias, qué buen cierre. Muchas gracias por las intervenciones de todas. Hay tiempo, ¿no?, como para varias preguntas del público. No sé si alguien se anima. ¿Alguien se anima? Puedo empezar yo con una así como para el ritual de romper el hielo y luego esperamos que alguien se anime. Bueno, una pregunta, ¿no?, que creo que nos surge después de escuchar este panorama tan amplio y a ratos bastante desasosegante, ¿no?, de dónde estamos, por dónde empezamos, ¿no? O sea, han salido un montón de propuestas y demás que a efectos de términos de más corto plazo, ¿de qué hilo empezamos a tirar? Yo repito un poco lo que ya he dicho. Creo que debemos partir de las relaciones. Por una parte, de esas relaciones de poder, de esas estructuras de poder desiguales y las violencias que las atraviesan. Y por otra parte, bueno, la interdependencia, ¿no?, de los cuerpos con respecto a nosotras, pero también con respecto al medio natural. Debemos partir de lo colectivo también. Debemos partir de lo que ya existe, un poco incidir en que ya hay propuestas por la vida y en defensa de la vida que han resistido, no solamente en las últimas décadas, que vienen resistiendo desde los procesos de colonización y que, por tanto, debemos escuchar porque son efectivas, están efectivamente defendiendo la vida a pesar de todas las violencias que enfrentan. Me gustaría introducir dos ideas muy rápidas, dos principios de ética climática muy básicos, que también el tratado hace eco de ellos. Uno es el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, que más o menos hemos comentado aquí, ¿no? El norte global, y más que el norte global, digamos que los ricos del norte global, que son casi siempre hombres blancos, urbanos, clase media, son los responsables de esta crisis climática. Y por tanto son también quienes tienen que responsabilizarse de esta crisis climática. Tienen no solamente las responsabilidades históricas, pero también tienen la capacidad técnica y financiera para apoyar a los estados que tienen menos capacidad técnica y financiera o a las comunidades más vulnerables. Otro principio es el de los que contaminan pagan, que probablemente hayáis escuchado recientemente en los últimos años, sobre todo en el contexto de las COPs. No es justo que sean las comunidades las que paguen por los impactos ambientales, ecológicos y sociales y para la salud. Son las personas y las industrias que contaminan las que deben pagar por ello. Poniendo nombres concretos, en mi caso, desde este informe y esta campaña que hemos hecho con el tratado, claramente las empresas de combustibles fósiles, como decía, son responsables no solamente de la crisis climática, son responsables de forma directa o indirecta los conflictos armados, las ocupaciones, la violación de derechos humanos, la violación a las personas defensoras de la tierra, las comunidades. Y, por tanto, deben ser responsables legal y financieramente. No existe otra manera. Y por eso es muy importante también hacer mucha incidencia en el concepto de reparaciones climáticas y sociales. Y hay muchos ejemplos en el mundo. Hay un ejemplo muy interesante de Portugal con Cabo Verde, donde se ha hecho un intercambio de deuda por deuda climática. Hay numerosas iniciativas y actividades que creo que podemos aprender y visibilizar y usar como ejemplo de lo que funciona y lo que es interesante que podamos proponer. Totalmente de acuerdo, y hay que, de alguna manera, hay que señalar a los responsables de todo esto, hay que denunciarles y, sinceramente, tendrían que pagar por ello, porque es un tema de ecocidio, en el sentido de que nosotros somos parte del ecosistema, porque estamos dentro. Lo que quería comentar también es que hay
muchas iniciativas en este sentido. Por ejemplo, hay iniciativas de ir a lo local, o sea, de directamente empezar este nuevo mundo ya con una vida mucho más, digamos, mucho menos basada en el transporte, basada en la energía y los recursos locales y la gestión local. Hay otras iniciativas, por ejemplo, basadas directamente en mirar a los indígenas, que lo están haciendo mucho mejor que nosotros, a los pueblos indígenas, porque están en convivencia con la naturaleza, digamos. Hay otras iniciativas que hablan de que, evidentemente, la solución a todo esto no vendrá del norte global y dan una esperanza a los BRICS, digamos, a los países que en estos momentos tienen una importante cantidad de población mundial. Hay otras iniciativas que hablan directamente de reducir el consumo. Yo estuve en un curso, me dejó marcado esto, un curso sobre comunidades energéticas locales, y la persona que lo daba, que era una persona del País Vasco, empezó diciendo, bueno, esto de las comunidades energéticas locales, que es una ley europea, y si lo estamos haciendo aquí es porque Europa nos dice que lo tenemos que hacer, si no tampoco lo haríamos, empieza por consumir menos. O sea, y dices, ostras, yo creía que hablábamos de producir energía y no, vamos a hablar de consumir menos, ¿no? Y luego están las asambleas por el clima, por ejemplo, ¿no? Asambleas a todo nivel, asambleas mundiales, regionales, etc. Y un último elemento que pienso que esto es muy tecnológico, pero vale la pena decirlo. O sea, existen maneras de generar energía renovable, esto es para la energía, que son muy respetuosas con los recursos de la tierra y, por tanto, que no tienen una huella extractivista. La energía eólica, pongo un ejemplo muy claro, en los imanes de los grandes aerogeneradores se utilizan minerales de tierras raras que hay que extraer de países del sur y tal. Existen muchas propuestas de aerogeneradores más pequeños, no hace falta hacerlos tan inmensos porque justamente tienen que ser comunitarios, que no utilizan materiales de tierras raras y que utilizan materiales que se encuentran a 100 metros de donde está el molino eólico. ¿Qué pasa? Que tienen un rendimiento algo menor. Bueno, pues es igual, es que es mucho mejor que generar menos energía, justamente consumiendo menos, que no generar más yendo a buscar recursos, y esto vale para las tierras raras, vale para el litio, vale para todo, O sea, hay soluciones propuestas tecnológicamente que no se publicitan porque no interesan a las grandes corporaciones, que resuelven los problemas energéticos sin el extractivismo actual. Muchas gracias, Josefa. No sé si quieres dar alguna pista. Sí, para complementar un poco lo que ya venía señalando y bueno, al hilo de lo que están diciendo mis compañeras, creo que también irían pensando en dos vertientes, ¿no? Hemos estado hablando sobre experiencias como locales, territorializadas, que muchas vienen de movimientos sociales que ya señalabas, ¿no, Beatriz? Que vienen del sur global, etcétera, defensas del territorio, tal. Pero también hay otra vertiente que habría que seguir manteniendo siempre sobre la mesa, que es el papel del Estado, ¿no? Señalábamos a su momento cómo se está configurando, y ese papel del Estado creo que tendría que ir incorporando una transición energética, una transición a fuentes renovables que considere. Aquí hemos hablado sobre la industria fósil, pero ¿qué pasa con el sector de trabajadores, con el sector laboral, ¿no? Hay también un movimiento laboral que dice, bueno, pero es mi trabajo, ¿no? Yo trabajo aquí. Entonces, ¿cómo generar transiciones energéticas que también beneficien y atiendan a estos sectores laborales, a estos sectores de trabajadores, porque son importantes en todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo
trazar una transición energética que también vaya encaminada a derechos laborales, ¿no? Y que vaya encaminada a reducir esa brecha tan grande que hay de desigualdad económica, ¿no? Creo que en tu informe lo leía, Beatriz, sobre cómo se ha constatado que el crecimiento económico no necesariamente ha reducido esa brecha de desigualdad. Por el contrario, ese crecimiento económico insaciable que demanda constantemente más fósil, más minerales, no asegura que tengamos tampoco acceso a los recursos o que tengamos cada vez más seguridad de habitar las ciudades o los pueblos o donde queramos vivir, ¿no? Entonces, debe ser una transición ecosocial, económica también, ¿no? Que vaya encaminada. Y ahí pues es necesario que el Estado articule políticas públicas que vayan encaminadas también a responder en las necesidades básicas de la ciudadanía. Por ejemplo, leía el otro día un artículo que decía, bueno, es que hay personas que están más preocupados por el fin del mes que por el fin del mundo, ¿no? Y esto, o sea, alude a esa precariedad cada vez más constante. Entonces, entender que la crisis climática, la crisis energética atraviesa nuestros bolsillos, atraviesa nuestra vida cotidiana, ¿no? Atraviesa nuestra forma de habitar, y entonces la respuesta tiene que ser una respuesta que nos beneficie en nuestros derechos laborales, en nuestros derechos a vivienda, nuestros derechos a trabajar, nuestros derechos a existir dignamente en este mundo. Y eso es lo que nos están arrebatando y eso es lo que tenemos que disputar y por ahí encaminar las verdaderas transiciones que no ejecuten más genocidios, exterminios en nombre de una minoría, nos aplastan a la mayoría, ¿no? Entonces, hay que transformar eso encaminado a defender lo que nos corresponde. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos... Bueno, yo quería preguntaros, porque, claro, yo vengo aquí y ya tengo un cierto refuerzo. Yo soy ecologista, he sido científica y he sido alumna de Federico Mayor Zaragoza, pero en este momento pues estoy en una situación decepcionada por la COP, estoy decepcionada porque se hace una manifestación aquí al terminar sobre cambio climático. Nadie, estamos en un momento en el que vayas cogiendo todas esas en el que no vemos avanzar la situación y sobre todo no sabemos interrelacionar, no sabemos comunicar. La interrelación está en todas esas en sentido de hacerlo y en sentido positivo. Y veo, vamos a ver, lo que os quería decir a vosotros, que sois los comunicadores, es por qué no llegamos en la comunicación a la gente a que interrelacione, me ha encantado lo que tú has terminado diciendo. Bueno, os tengo que felicitar a todos porque para mí esto pues es una alegría poder, digamos, ver distintas posiciones y positivas, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega cómo se comunica y cómo se dice todo esto que es multifactorial, que va desde el feminismo, cómo lo interrelacionamos y hacemos que la gente, pues lo que tú decías, sepa que no hay que lo del fin de mes se lo están imponiendo, que tengan miradas mucho más lejanas, o sea, lo importante y lo mal que lo está llevando en todos los aspectos de su vida y que todo está interrelacionado. ¿Cómo comunicamos eso? Porque, bueno, Pere, ¿no?, decía la ciencia. Bueno, yo que vengo de la ciencia, pues sabemos dónde está posicionada la ciencia, ¿no?, en general. O sea, unos cuantos científicos pues van de una determinada manera. O sea, que es que ¿cómo no somos capaces ni desde la ciencia comunicar algo que nos está fallando? Si queréis contestar, sí, pero brevemente, porque creo que estamos ya un poco sobre el tiempo, ¿no? ¿Qué? Sí, 5 minutillos para contestar entre todas. Es una pregunta difícil de contestar en 5 minutos. Sí, a ver,
El problema es que el discurso de que los problemas mundiales son otros, de los que están saliendo en los periódicos, es un discurso silenciado. Entonces, ahí están otra vez las grandes corporaciones que, o sea, básicamente, yo creo que esto lo conoces muchísimo más, yo creo que podrías contestar tú casi. Porque aquí está la economía también encima de la comunicación, digamos, ¿no? O sea, hay discursos oficiales y discursos silenciados. Y los discursos silenciados sería bueno que llegasen a la gente, pero no llegan. Y termino. Tú sé la respuesta. ¿Tú sabes la respuesta? Digo que si la tuviese. Vale. Es una pregunta muy difícil y la respuesta es muy importante, pero creo que también el diálogo y las propuestas, ¿no? Más que llegar a esa respuesta, que quizás pues, haya muchas respuestas. Estoy de acuerdo que también competimos con grandes multinacionales que crean, iba a decir información, pero claramente desinformación, ¿no? Bulos, mentiras, manipulaciones. Es muy difícil competir con eso cuando tienen el poder financiero, las plataformas, desde el ámbito de abajo, ¿no? Desde las organizaciones sociales, porque no tenemos los mismos medios, claramente. Pero creo que es importante, y me gusta mucho también lo que ha dicho Josefa, ¿no? Hablamos aquí de cosas muy grandes, pero al final a la gente lo que le preocupa es acabar el mes y poder vivir una vida con una cierta dignidad. Creo que es importante incidir mucho en la educación y en la repolitización, porque todas estas luchas están vinculadas. O sea, las personas que se enfrentan a la precariedad, que quizás no estén hablando o pensando en los combustibles fósiles, realmente pues todo es parte del mismo sistema capitalista, extractivista, militarista, patriarcal, racista. Es decir, todas, la mayoría del mundo nos enfrentamos a estas violencias, ¿no? Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario en ver esos vínculos que nos intentan invisibilizar. Hasta hace muy poco los movimientos han actuado de forma bastante aislada y nosotros lo vivimos mucho, ¿no? En esta intersección de paz y medio ambiente, porque ha habido mucho movimiento feminista, mucho movimiento pacifista, mucho movimiento ecologista y muchas veces no nos hemos juntado a hablar todas juntas y hacer propuestas juntas, con lo cual quizás podamos partir también, ¿no? de luchas y alianzas interseccionales que creo que son muy importantes. Y atender también pues, a lo que decíamos antes, a esas propuestas que ya existen, a esas pequeñas cápsulas de esperanza, de resistencia. Venía de una charla esta mañana con Itziar Ruiz Jiménez, que me parece clarividente, y ella hablaba en otra ocasión de constelaciones de resistencias, ¿no? De esa resistencia antirracista, resistencias feministas, pacifistas, ecologistas, y que están vinculadas, que realmente estamos todas luchando por lo mismo, que es una vida digna y una vida pues en paz. Sí, el trabajo de comunicación creo que es como muy complicado porque requiere de esfuerzos de traducción constantes, ¿no? Estar traduciendo no solo de una lengua a otra, sino de lenguajes, ¿no? De lenguaje científico a lenguaje cotidiano, coloquial, de lenguaje coloquial a lenguaje científico. Entonces es un transitar constante en campos cognitivos distintos, en territorios distintos, ¿no? Territorios de lenguaje distintos. Pero creo que es necesario cada vez más hacer este tipo de encuentros justo donde esto creo que es un ejemplo de una intersección entre el paz, feminismo, pueblos indígenas, la ciencia, la comunicación, ¿no? Es una puesta en escena de eso que queremos comunicar y creo que por eso ha sido deliberada como la mesa, ¿no? Ahora, estamos ante un reto muy grande en un momento en el que también hay toda una maquinaria de producción de medios de comunicación orientados a sostener un status quo que intenta soslayar constantemente que estamos ante la catástrofe y ante la crisis, ¿no? Y entonces hay dos reacciones ante eso.
o negacionista, ¿no? y piensas que a ti no te va a alcanzar nunca, ¿no? O otra que se deprime también ante la incapacidad y la bruma de ver toda esa avalancha, ¿no? Entonces, ¿cómo libramos esas dos tendencias y cómo posicionamos una que sea capaz realmente de transmitir lo grave, en la situación grave que estamos viviendo, pero sin que caiga en una ansiedad, una depresión, en una imposibilidad frente a grandes multinacionales, frente a estados, frente a ejércitos, frente a guerras, ¿no? Entonces, creo que eso pasa por diálogos constantes, por también una necesidad de tomar esos espacios de comunicación que muy bien lo están tomando los negacionistas, por ejemplo, ¿no? Porque aquí podemos hablar, no, pero los eólicos y las fotovoltaicas no están resolviendo el problema, pero hay todo un sector que todavía sigue en el negacionismo y que ni siquiera ha asumido de que es necesario abandonar la fuente fósil y que las nucleares pues también no son la solución, ¿no? O sea, tenemos un país aquí vecino que es Francia que es una fortaleza de energía nuclear y yo creo que la mayoría de su población no va a estar dispuesta a renunciar a eso, ¿no? Entonces, creo que la comunicación pasa por tomar esos espacios y por hacer constantemente traducciones orientadas a ver siempre otros mundos y verlo en términos globales, ¿no? Y verlo en términos de cómo generar claves para transitar desde lo local hasta pues, lo internacional, digamos. Muchas gracias. Estamos ya pasando el tiempo. 20 segundos. 20 segundos. Yo quería hacer una cuña a favor de la educación, que es absolutamente fundamental, una educación para fomentar el espíritu crítico y para que nuestros jóvenes no se crean nada sin comprobar de lo que leen y de lo que reciben. Y una educación para desmilitarizar nuestras mentes y para intentar desconstruir el capitalismo que llevamos dentro, que no está mal, y el machismo. Bien. Y el racismo. Y el racismo. Bueno. Pues muchas gracias a todas, muchas gracias por vuestras tan lúcidas y también por dejar un poco de esperanza, ¿no? Porque siempre estamos un poco, ¿no?, en ese momento de desasosiego general. Y nada, muchas gracias por haber venido aquí esta tarde y yo creo que podemos dar por cerrada la sesión. Gracias.